Muy buenos días a todos los acá presentes y los que nos acompañan de manera virtual al segundo encuentro del curso Gestión de Formulación de Proyectos con Microsoft Project. Les saluda Nidia Martínez, docente responsable del curso en la Dirección de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Nacional de Ingeniería. Procedo a compartir. Bienvenido, Wendell. Quisiera, por favor, me confirme si puede observar pantalla y escuchar mi voz. Por el momento, si me puedes conseguir un borrador. Ok. Sí, ya lo. Gracias. Wendell, buenos días. Buenos días. ¿Puede visualizar la pantalla y escucharme? Sí, se ve Adelante. perfectamente. No me escucha. Comprendo, Wendell, pero ¿me escucha? Leí su mensaje. Bueno, necesito... Ok, me escucha muy bien, gracias. Ok. Perfecto, pues entonces continuamos compartiendo pantalla. Para este día vamos a hablar de formulación de un proyecto, programación de un proyecto o planificación de un proyecto. Entonces, cualquiera de los tres términos que ustedes utilicen, estamos hablando de lo mismo. Entonces, lo vamos a desarrollar en el contenido siguiente. Siempre vamos a abordar un aspecto conceptual relacionado a qué son procesos, cuáles son las tareas, fases o alcances del proceso y cómo las vinculamos unas a otras al momento de planificar, al momento de programarlas, al momento de formularlas. Igualmente vamos a continuar con lo que es la programación e ingreso de alcance. Muchas gracias. Por ejemplo, con pasos para crear una nueva tarea, pasos para agregar una tarea con la vista diagrama de red, pasos para crear varias tareas, pasos para crear una tarea repetitiva, cómo establecemos una duración estimada y una duración real, las tareas de resumen y subtareas que tiene el proyecto, igualmente la tarea de resumen del proyecto. Entonces, quiero empezar evocando lo siguiente. Hay una pregunta, incluso yo se las hice, pero de otra manera ustedes cuando iniciaron el curso, y es ¿qué esperas de mí? O cuáles son las expectativas. En el ámbito laboral, pues varias instituciones se han dedicado al estudio de cómo ser profesionales cada vez más eficientes, más competitivos, y en resumen voy a evocar a una de ellas. Obviamente hay más instituciones, organizaciones que se dedican a eso, pero quiero hablarles cómo se ha establecido a través de esos análisis la evolución del talento para PMI, que es el Instituto de la Gerencia de Proyectos. Entonces, el talento, pues, esa habilidad que ustedes tienen para estar desarrollándose profesionalmente en el área que decidieron o están laborando. Entonces, esas son parte de las famosas habilidades técnicas más las habilidades blandas. Bueno,
Acabo de recibir un mensaje de Wendell y me dice que la versión expiró. Para todos ustedes el mensaje es que siempre recuerden que con mucho gusto nosotros podemos darle asistencia técnica a través de los especialistas de la dirección de posgrado. Ellos les pueden atender los lunes y los martes cuando tengan algunos bemoles o algunos inconvenientes con el software que ustedes deben instalar. O sea, de entrada ustedes tienen derecho a que nosotros les instalemos el software los días martes y jueves. Traen su computadora y con mucho gusto el ingeniero Ariel les va a hacer esa asistencia técnica. ¿El software era el programa? El programa, la versión. Eso lo iba a decir, porque en una tarea, traté de conectarme, pero no. Ok, bien. No sé cómo hacer. Este curso, recuerden que es la formulación de proyectos o la gestión de proyectos usando la herramienta tecnológica llamada Microsoft Project. Entonces, evidentemente, parte de los valores agregados nuestros es, por lo que impartimos, debería ser un costo más elevado, ¿verdad? Entonces, para mantener el costo de los $100 que ustedes están pagando, tenemos estable, pero ustedes pueden traer su computadora y nosotros les instalamos el programa, ¿verdad? Repito, los martes y los días jueves, entre las 9 y las 4 de la tarde a más tardar. Con mucho gusto, solamente para que traten de organizar, si no vengan todos y estén esperando, pues establezcan un horario para reunirse con el ingeniero Ariel, que él está en la disposición de colaborarles en eso. Entonces, si no lo han hecho, pues las puertas están abiertas desde que ustedes se inscribieron en el curso. En el caso de Wendell, que dice que él tenía otra versión y ya le está expirando, no hay problema, puede venir y con mucho gusto pues le instalamos el software que va a estar actualizado. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad?, de cómo hemos evolucionado en cuanto a talentos. Antiguamente se esperaba de un profesional que supiera de estrategia y gerencia de negocios, ¿verdad?, que fuera un director con una visión estratégica en cuanto a los negocios. O sea, hábil, decían, ve que esa gas ya logró, decía uno, yo le vendo hielo a un esquimal. A ese nivel era, pues, o sea, venderle hielo a un esquimal, por favor. Entonces, muchos se sentían orgullosos, con toda la razón, por lograr llegar a esas metas. Otros también, dentro de las características que tenían antes, pues, era un gerente de proyecto, un director de proyecto, un administrador de proyectos, con conocimientos técnicos. Evidentemente, si usted está en el sector construcción, lo mínimo que se espera es que seamos ingenieros civiles o arquitectos, o si hay una especialidad relacionada al sector construcción, electricista, puede ser un ingeniero estructural, un ingeniero hidrosanitario, y así, en función de los requerimientos de un proyecto. O la otro aspecto era que tuviera liderazgo. Hoy en día, como ha evolucionado esas tres características bastante significativas en el profesional, estamos hablando de que debe tener mucho más habilidades para los negocios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que está gerenciando, el que administra, debe saber tomar decisiones en el momento oportuno. Y es como, insisto, es como jugar ajedrez. A veces hay piezas que podemos utilizar, sacrificarlas para poder avanzar, y otras cualquiera diga, pero ¿por qué no lo utilizaste ya? Porque uno ya va pensando cómo piensa el adversario, ¿verdad?, en la otra mentalidad, y dice, ok, si yo muevo esta pieza, me la come por este otro aspecto, mejor me muevo por aquí para darle la confianza de que hasta visualmente se están observando, ¿verdad?, de que en el movimiento mío él no tiene una estrategia, y yo vi que con el primero que había considerado, ya él ya analizó la estrategia para ganarme. Entonces, igual se espera, ¿verdad?, que seamos multidisciplinarios en algún momento. Por eso ustedes ven de repente que hay ingenieros civiles o arquitectos que también saben de contabilidad. Habemos ingenieros civiles que sabemos de finanzas, y no es parte de nuestra razón de ser marketing, y no sé qué, pues estudié ingeniería civil. Pero es ¿por qué? Porque nos permite conocer diferentes ámbitos, manufactura, o sea, como ingeniero civil, como sector construcción, nosotros vemos un hotel, un restaurante, una nave industrial que pueda ser textil, vestuario, y que también sea elaboración de arneses para vehículos, partes de vehículos, por decir algo, Volkswagen. Entonces uno dice, ¿cómo está este ingeniero en esta zona? O algún ingeniero que esté en una mina
y conozca de procesos de mantenimiento predictivo, correctivo, preventivo, los he dicho en desorden, pero si esto no lo estudió, que son elementos que tal vez corresponderían a un ingeniero mecánico, pero a medida que nosotros vamos avanzando en nuestro campo profesional, somos una esponja que está aprendiendo de diversos colegas que nos acompañan, ¿verdad? Para crecer profesionalmente. Entonces, múltiples maneras de trabajar y las famosas habilidades poderosas. Entonces, esas últimas tres se las destaco aquí. Entonces, hay diferentes maneras de trabajar. La más común que todos conocemos es la predictiva. Como predictiva establecemos un presupuesto, por eso es presupuesto, no es algo tan definitivo, porque te está haciendo una estimación de lo que puedes invertir, siempre con una mente abierta al cambio. Y dado que sus presupuestos no todo el tiempo son rígidos, porque todo proyecto sufre un cambio, se adiciona al presupuesto un porcentaje que está destinado para un imprevisto, para una contingencia, ¿verdad? Porque si no, estaríamos haciendo una mala gestión. Esa es la parte predictiva. Algunos le llaman también trabajo en cascada, una actividad detrás de otra y así vamos avanzando. Sin embargo, ustedes saben que hay actividades que podemos hacer en paralelo. Entonces, ahí viene la sagacidad de nosotros como los profesionales, ¿verdad? Entonces, pensando como los diseñadores, pensando qué va a hacer aquí el electricista, en qué momento va a entrar. Si yo le digo, entre electricista y en esa zona están excavando, no voy a permitir que avancen los dos porque va a haber hasta un conflicto. Si hay una excavación y el electricista necesita trabajar en alguna parte de altura, ustedes saben que no todo proyecto empieza en cero. A veces nos toca ampliar una parte que ya existe físicamente hablando, otra, lo que ya existe, remodelarla. Entonces hay diversas opciones. Entonces, volviendo a que tal vez necesitamos poner un drenaje en este piso y debe hacerse una excavación, una demolición para colocar esa red, esa línea del drenaje. Pero también a nivel superior hay que establecer la colocación de unas luminarias de acento. Entonces, ¿quién entra primero, quién entra después? O necesito que integren los dos en paralelo. Podría ahorita, solo para ejemplificar, decirle, ok, asigno a uno que empiece en el área este y a otro que empiece por el área oeste, para no atrasarlo. Entonces vienen pasando, ¿verdad? Hay un momento en que se interceptan, de forma tal que así podemos nosotros avanzar. Empiezan en paralelo, pero físicamente ubicados en diversas direcciones, para poder tener un avance con el compromiso de que el trabajo que va ejecutando cada uno no venga a impactar en el otro, en el sentido de que, ok, dejé la excavación hecha, ya tiene que haber quedado rellenado, ¿verdad? Para colocarle escalera o un andamio y poder hacer el trabajo en altura. Entonces, ahí se nos dice que hay diferentes maneras, pero hoy en día nadie utiliza una, sino que somos híbridos, o sea, hacemos una ensalada según la conveniencia del proyecto. El híbrido implica que lo más común es o predictivo o un proyecto ágil. ¿Qué es un proyecto ágil? Nació de los colegas de los famosos técnicos de IT, ¿verdad? Entonces, ellos, y vamos a evocar un poco a Steve Jobs y a este señor, Bill Gates, ¿qué es lo que hacen ellos? Todos somos partícipes de eso, casualmente. Crean un software, crean un sistema, y ese software, al estilo Bill Gates, nunca terminaba, porque él cada vez quería hacerlo perfecto. Y en esa perfección venían más recursos, seguía retrasando el tiempo de entrega del producto, y entonces su primer proyecto, casualmente fue algo que demoró demasiado y nunca concluía. Bienvenido, buenos días. Nunca concluía. Pero vino el otro señor más sagaz y dijo, ok, voy a vender lo que tengo. No lo ha concluido. Por ejemplo, Steve Jobs quería, al principio se inspiró, digamos, en 23 tipos de fuentes o letras, ¿verdad? Pero después, ok, pero hagamos esta otra. Casualmente él era eso, diseñador gráfico de fuentes, de tipografía. Entonces, pero ahora, digamos, Arial, ¿ok? Pasamos con Arial, pasamos con New Courier, Times New Roman, pero ahora, ¿qué pasa si Arial le hago una Arial Narrow, ¿verdad? Una Arial Unicon y ya tenés tres, pero ahora, ¿qué pasa si les cambio de color
y ahora si les pongo negrita o la pongo cursiva o la subrayo, entonces cada vez él llegaba con creaciones y entonces llegó un momento que su equipo se agotaba porque decía, nunca sacamos algo y está muy bien, pero nunca, era como una historia sin fin. El otro señor, Bill Gates, y su equipo, al contrario, muy bien. Teníamos Arial, teníamos Newton Roman, tenemos New Curry New, algo así. Saquemos eso, vendamos lo que tenemos. Sigamos trabajando, ese es el famoso prototipo. Sigamos trabajando y esa mejora lo vendemos como una siguiente versión y así es que nacieron los Windows que todos conocemos, 11, tal, 10, 20, etcétera, etcétera. Igual sucede con los teléfonos. La novedad es que del 2020, del 2021, 2022, y entonces cada vez estamos comprando algo que sinceramente va a ser obsoleto, porque el próximo año vuelve a salir otra nueva versión y es siempre algo que no ha concluido. Entonces ahí viene la sagacidad del negocio, porque siempre hay una necesidad y nadie va a andar comprándola porque tenga Arial Narrow, ¿verdad? O Arial Black. O sea, buscan, su necesidad primaria es una fuente para comunicar. Entonces, así viene siendo el análisis casualmente de la sagacidad del negocio, entender el contexto, cuáles son las prioridades, qué necesitamos comunicarnos. Al principio ustedes saben que estos teléfonos eran como un ladrillo, pesaban y era un lujazo tenerlos. Y hoy en día este teléfono es igual o mejor que una computadora. ¿Por qué? Porque ya me permite gestionar Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, yo aquí lo puedo trabajar. El mismo Project yo lo puedo instalar, el AutoCAD ya podemos instalarlo y otras aplicaciones que nos permiten a nosotros seguir haciendo gestión en un dispositivo. No, que si hubiésemos seguido con la antigua primero, antes de que llegaran las laptops, yo recuerdo que las laptops fueron como en el 92, más o menos yo vi la primera y me quedé wow. Pero eran aquellas maquinonas que parecían monitor de televisión, ¿verdad? Entonces, pero hoy imagínense, todavía yo en proyectos debo andar mi laptop, podría andar mi cinta métrica, podría andar un láser por otro lado, debería andar un nivel, pero un nivel yo lo ando en mi teléfono, ya me sirve de referencia. Entonces, ¿cómo avanza la tecnología conociendo las necesidades? Una opción es andar todo en mi mochila, aquellos planos que tenías que andar un tubo especial y todo más pesado y más. A la estatura que yo tengo, incluso nadie me iba a ver porque iba a andar mochila, tubo, yo tantas cosas que ya nadie podía observarme. Adelante, buenos días. Entonces, pero alguien dijo, pásesela, por favor. Vamos a ser más sagaces. ¿Cuáles son las necesidades? Alguien quiere todo compacto, quiere hacerlo ya. Entonces, eso se espera, esa visión, ¿verdad? En el caso nuestro de proyectos de construcción o cualquier otro tipo de proyecto, porque esa es la ventaja de nuestro amigo Project, la primera necesidad de todo es que tenemos el requerimiento en tiempo y forma, es decir, ya, pero que sea de calidad y que cumpla con mi presupuesto, las tres variables que siempre hay que cuidar. Por eso viene la tercer componente, que es las famosas habilidades superpoderosas, antes llamadas habilidades blandas y otro momento le llamaron características de la persona, ¿verdad? Que tengamos liderazgo, que sepamos escuchar, que nos comuniquemos, que nos orientemos hacia un propósito, que seamos empáticos, ¿verdad? Porque eso es lo que busca el cliente, para asegurar especialmente crear un equipo que permita, comparta estas habilidades y todos tengamos un objetivo común. Entonces, dentro de todo eso, una herramienta que se utiliza para agilizar el proceso, obviamente, es Project. Entonces, Project, después de analizar el cómo, qué es lo que se espera de nosotros, capacidad de decisión, interpretación de los contextos. Miren, tanto es esto interesante que casualmente ayer mirábamos un video sobre la construcción de la isla Palmeras. El mundo entero, casualmente ahorita, se vio afectado con la crisis sanitaria en el 2020, ¿verdad? Sin embargo, en algunos lugares, en algunos países, con el hecho de que un vecino tenga un problema, eso impacta hacia nosotros en cualquier tipo de proyecto. La crisis sanitaria es el ejemplo reciente de que se desabastecieron los materiales, pero ahí viene la sagacidad, yo tengo los contactos, quienes me pueden proveer un material, qué colega me ayuda a gestionar con personal adecuado
calificado para mi obra. Y entonces esas son la parte de las relaciones interpersonales. Hace rato yo estuve con alguien de adquisición, sí, por allá, por favor. Y esta persona, que aquí viene algo que debe... ¿Ya todos firmaron la asistencia? Sí. Muchas gracias. Y esta persona en algún momento viene y yo le digo, necesito licitar a una convocatoria a estas empresas para un sistema XY. Y de repente me llama la atención con esto de que tenemos que hacer negocios. De las empresas, solo 2 se presentaban y las otras 5, qué raro, nos menospreciaron. Pero levanto mi teléfono y llamo al gerente a 2 gerentes. Le digo, los invitamos para un proceso y no han venido. Me gustaría saber si no necesitan, o sea, si no nos pueden atender. Me dijeron, no nos ha llegado ningún correo. Mi primera actitud, si hubiese sido muy reptil, honestamente, hubiese sido decirle a la persona, pensar, ¿será que esta responsable de adquisiciones no los contactó por una estrategia de que quiere que estén los otros? Pero ¿qué hicimos? Revisamos y evidentemente esta persona tenía contactos de otros colaboradores que ya no estaban en la empresa 2 años atrás. Entonces, la moraleja fue, usted no solo envíe un correo, haga una llamada telefónica para garantizar que ese correo llegó. Y especialmente nosotros en algún momento rotamos de empresa en empresa. Entonces, ¿qué sucedió? Esta otra persona ya no estaba, su correo corporativo tampoco rebotó, simplemente dejó de trabajar 2 años después y la persona tenía el mismo contacto. Entonces hay que actualizar esa base de datos. Esa es la moraleja, ¿verdad? Empresas tan conocidas de repente, pero de ahí al colega nos salió una mejor oportunidad y emigró a otra empresa. Y eso puede suceder. ¿Pero qué? Una simple llamada telefónica nos libra de algo. Y al final obtuvimos el mejor precio en una de las 3 que no había participado, porque logramos retomar el hilito conductor de la comunicación. ¿Pero a qué obedece esto? Que nuestro programa de adquisiciones no se cumplió, porque se hace la invitación, se hace la visita de campo, luego vienen las dudas, preguntas, se responden, luego vienen las ofertas, se analizan, y en la primera etapa, con solo 2 oferentes, no era viable desde el punto de vista financiero, porque las políticas de la empresa eran 3 evaluaciones mínimas. Se tuvo que retomar y ahí pues nos retrasamos en el tiempo. Y usando el proyecto, en todo el proyecto, casualmente. Entonces, la pregunta que les tengo aquí, todos tenemos procesos. En la vez anterior hicimos práctica de cuáles son los procesos personales de algunos de ustedes para familiarizarnos del proyecto. Para ustedes, ¿qué es un proceso? Una serie de acciones. Ok, me parece bien. Yo creo que la computadora te está escuchando. Conjunto de operaciones o fases a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Similar, si va a conectarse, esos no son los de este lado. Ok. Para elaborar un producto o transformarlo. Ya estamos claros, ¿verdad? Que hay proyectos que empiezan desde cero, pero hay otros que nos toca restaurar, remodelar. Entonces, esos pasan a la fase de transformación. Entonces, para hacer esas operaciones, esas acciones, esas fases, se definen las tareas. Entonces, las tareas, simple y sencillamente, son acciones o esfuerzos que llevan una duración. O sea, acciones o esfuerzos en el tiempo. Entonces, esos son los 2 pasos. Yo conozco mi proceso de la A a la Z, pero en cada una de las letras, ¿verdad? Hay un complemento. Hay un complemento que se establece por las tareas una vez que nosotros procedemos a la vinculación. Entonces, ¿qué es la vinculación? Empecemos haciendo una comparación de 2 personajes, un verde y un amarillo, ¿verdad? Casi una verde amarela por Brasil, si estuvieran ahorita pensando en Qatar a las 10 de la mañana hoy. Entonces, el personaje verde, en el caso de Project, le dice al personaje amarillo, hasta que yo termine, hasta que yo finalice, usted va a comenzar. Ok, entonces hay actividades que
definitivamente no se pueden adelantar, ¿verdad? Una de ellas es la del concreto. Si no han pasado los 28 días para que garanticemos la máxima resistencia. O sea, si el concreto le dice, mire señora columna, si yo soy la losa de piso, ¿verdad? Pero usted no puede avanzar si yo no he alcanzado mi máxima resistencia. A veces sucede antes de los 28 días. Entonces, está bien. Entonces, hasta que yo alcance mi máxima resistencia, usted puede continuar creciendo como columna, porque podríamos hasta demoler una losa, ¿verdad? La otra vinculación que tiene Project es que el personaje verde y el personaje amarillo concluyen al mismo tiempo, ¿verdad? Ejemplo de ello puede ser, voy a instalar puertas y ventanas, 2 actividades en paralelo, pero su fecha de entrega tiene que ser el 21 de noviembre. Ambas tienen, una puede demorar más, otra puede demorar menos, pero las dos, mi compromiso es que las debo entregar el día lunes 21 de noviembre del año 2022. Esos son los famosos fin para el caso del proyecto. Antes de que se me olvide, es importante para la primera manera de vinculación, ya lo trae por defecto, por default, ¿verdad? Pero lo correcto en español es predeterminada. Ya viene predeterminado por proyecto. Las otras nosotros las vamos a seleccionar. Entonces, la otra manera es como que el personaje verde y el personaje amarillo dicen, hombre, vámonos a una fiesta, vámonos a ver el juego de fútbol al mismo tiempo, vámonos a ver el juego de béisbol al mismo tiempo y salgamos los dos al mismo tiempo, vámonos juntos. Entonces, eso es el traslape de tareas. Ambas pueden comenzar al mismo tiempo. ¿Cuáles podrían ser? Limpieza inicial y trazo y nivelación. Van juntas, pero no revueltas, ¿verdad? Entonces pueden ir avanzando. El famoso comienzo. Vámonos de la mano todos a hacer el curso. O sea, todos ustedes aquí tienen un comienzo, 8 de la mañana, empieza este curso. Ese es el común que tiene cada uno de ustedes. Y el otro, manera de vincular, le dice, siempre el que va dirigiendo es el verde. Entonces le dice el verde, yo voy a comenzar cuando usted termine. Un ejemplo que podríamos dar de esta relación es como estamos en la carrera de relevo, ¿verdad? Está el verde esperando que llegue el amarillo y le entregue, ¿cómo se llama? Ajá, ¿cómo se llama esa pieza? Puede ser una cinta, ya sabemos, ¿verdad? Que entonces se le entrega y el otro continúa la carrera. Y otra manera, esa es respetando la duración que cada personaje tiene asignado a su tarea, a su trabajo. El personaje verde y el personaje amarillo son tareas, son fases, son alcances, pero respetan su tiempo. Y hay una quinta manera, que es matemáticamente hablando, más o menos, dicha duración. Por ejemplo, yo puedo terminar la pintura hoy, pero le digo a la otra persona, a la otro colega, pero usted empiece entre mañana. Apliqué pintura en todas estas paredes y voy a ingresar instalando un mobiliario. Pero por seguridad, como la pintura, aunque sea de rápido secado, puede estar fresca, un poquillo, ¿verdad? Mejor yo espero que pase un día y le digo al otro señor, ingrese con su mobiliario al día siguiente para evitar un golpe y abolle la pintura, entonces me creo un defecto. Entonces, eso es el más o menos la duración, que puede ser horas, puede ser semanas, pueden ser meses y puede ser un día. Entonces, yo apliqué la pintura y si me dice la ficha técnica 2 horas de secado, yo le digo al otro colega, entre 3 horas después. O sea, no necesariamente un día. Ahorita solo para efectos de un ejemplo utilizo pues esos términos, pero eso también se hace en Project, un más menos. Hay una manera que Project ya trae predeterminada y hay otra manera que nosotros lo vamos a hacer de manera personalizada. Cuando ya yo puedo decir 1 hora y media después, hay otras que te las puede sugerir Project, así como el tipo de avance. Entonces,
Vamos a irnos desde lo más simple en proyecto. Voy a dejarle la parte conceptual y después venimos a la práctica. Pasos para agregar una tarea. Project tiene a veces hasta 5 opciones para una misma acción. La primera es, toda esta parte es la barra superior, panel principal, ¿verdad? De todas las tareas, acciones u opciones que me da el proyecto. Entonces, en la vista principal, en la barra principal está la pestaña vistas. Entonces, me quedo en ella y presiono diagrama de Gantt, abre una ventana de comunicación y yo vengo y selecciono diagrama de red. Simple y sencillamente, ahí sí les invito, exploren el proyecto. Vamos a ver, a partir de este curso, que usted puede estar en diversas vistas, en cómo entrar en una y de repente repite la otra acción en otra vista, pero al fin y al cabo el resultado va a ser el mismo. Por eso yo siempre les traigo el ejemplo, por todos los caminos se llega a Roma, y eso es lo mejor que puedo decirle en el caso del proyecto. Entonces, en vista, seleccionamos diagrama de red y evidentemente se nos despliega esa presentación. Entonces, en este otro caso, observen que estamos en tarea, ya nos cambiamos, ¿verdad? Entonces, en la pestaña de tareas, estando siempre en el diagrama de red, yo tengo una opción a través del menú o submenú que él tiene. Me voy, aquí tengo el submenú ver, portapapeles, fuente, programación, tareas e insertar. En insertar, yo tengo la opción de insertar este cuadro azul con un más a la izquierda superior, ¿verdad? Me dice que voy a insertar. Tengo la opción de insertar tarea. Esto es más, agrego más tarea. Puedo insertar una tarea resumen, puedo insertar esto. Esto es mi lógica. Algo hermoso que tiene Project también es que cuando nosotros, si seguimos explorándolo, si seguimos estudiando, él te hace una breve descripción de qué función tiene cada uno de estos botones. Entonces, si yo me pongo simplemente acá en insertar tarea, te dice, puede insertar una tarea encima de la tarea seleccionada. Las nuevas tareas se programan según la configuración del modo de programación. Pregunto, ¿cuántos modos de programación tenemos en el caso de Project? Lo hacemos desde la configuración y son las... Correcto, automático, manual. Entonces, si yo la dejé predeterminada en manera automática, a veces nosotros hacemos un híbrido, que hacemos combinación de tareas manuales con tareas automáticas. ¿Cuándo puedo yo, incluso Employer, recuerden, yo tengo en la información que todas mis tareas son programadas automáticas, hay unos iconos ahí, pero si de repente hay una tarea que se me está atrasando, digamos que es la instalación de un piso, y que porque el piso no ha venido, hay otras que yo podría ir avanzando ya por una estrategia, ¿verdad?, de decisión con el dueño. Podría ser, voy a pintarte hasta cierta altura la pared para no atrasarme mientras ustedes ingresan el piso. Entonces, en ese momento, la tarea piso yo la puedo trasladar o cambiar a manual, porque estoy dependiendo de que ingresen los materiales para colocar piso. Sin embargo, si yo la tenía vinculada con una pintura y tomamos la decisión, entrar para no atrasarnos, aplicar pintura y dejar una manta, una malla o un plástico de protección, porque obviamente con piso hay rebabas de mortero y hay hasta suelo a veces, ¿verdad? Depende cómo se está colocando ese tipo de piso. Entonces, para no manchar las paredes, las dejo protegidas, pero yo ya avancé con un nivel de pintura. Entonces, esa tarea ya puede avanzar sin necesidad de tenerla vinculada con el piso, la tarea de aplicar pintura. Entonces, es fácil. Una manera es a través de la barra de tarea. Me voy, inserto. Y eso va a estar en función de cómo ustedes quieran hacerlo. Otra es, doy, aquí no está, pero sí se los quiero dejar en el video. Doy clic derecho y me dice que si yo quiero agregar una tarea y le digo, ahí está, nueva tarea, simple y sencillamente.
Y esto es lo que les estaba comentando, ¿verdad? Ahora, para nosotros lo más común siempre es trabajar en diagrama, en una vista, en un panel donde tengo la vista de la hoja de la tarea, a la izquierda y a la derecha tengo la vista del diagrama de Gantt, porque es una representación bastante gráfica que me permite ver la vinculación, pero en el caso del diagrama de red, como está clarito aquí, nos permite ver las tareas de un proyecto y sus vínculos en forma de organigrama. A algunas empresas les gusta presentarlo así. Por una situación de pedagogía, yo se las presento, pero aquí les voy a dar el secreto. Todo lo pueden trabajar en la que trae predeterminada project, y si se las piden, al final solo hacen la conversión, lo ajustan al tamaño de papel que quiera tener la empresa y ya en diagrama de red, y después regresan para hacer sus gestiones siempre en diagrama de Gantt, que es lo que más comúnmente estamos todos acostumbrados a hacer. Eso sucede. O sea, el hecho de que yo les diga, hagan algo en diagrama de red, ustedes lo trabajan en Gantt, o sea, en el panel que todos conocemos, y luego solo lo exportan como resultado final en la presentación de la vista del diagrama de red. Ahora, para crear varias tareas, casualmente, otra manera, no usando el panel que tengo, los submenús, me voy directamente a la tarea, clic derecho, y aquí está, vean, insertar tarea. Las veces que yo necesito insertar tarea. Está bastante fácil. El resultado es el mismo, si hago la opción anterior o esta otra. Ya ustedes, es una cuestión ya de cómo se sientan más cómodos, pero siempre van a obtener el mismo resultado. Y aquí está, insertar tarea, y aquí está el resultado. Existen las tareas, le doy insertar tarea y aquí aparece la nueva tarea. Ahora, trasladando un poco a lo que se hace en la vida real. Muchas veces tenemos diversos retos. Algunos proyectos ya vienen formulados los alcances cuando nos invitan a licitar, y parte del compromiso es que presentemos una programación o una formulación o una planificación física, financiera, y a veces hasta se nos pide las adquisiciones. Otros proyectos no viene la formulación de los alcances y nos toca a nosotros. Entonces alguien nos invita y nos dice, vamos a hacer un recorrido de campo, entonces nos llevan al lugar y alguien nos recibe, evidentemente, ¿verdad? Y nos da el recorrido y nos va dando la retroalimentación para que tomemos nota y nosotros mismos formulamos los alcances. Entonces yo con ustedes voy a hacer el ejercicio desde las dos opciones. Uno cuando nos dan los alcances y otro cuando nos toca formularlos, porque obviamente lo más fácil es cuando alguien te los da. Pero como aquí estamos invitando un análisis, mejor dicho, un pensamiento analítico y un pensamiento crítico, la parte no agradable, pero es parte de nuestro compromiso profesional, es cuando hacemos ese recorrido y alguien nos da información y a nosotros nos toca hacer este análisis. Entonces, vamos al ejercicio y dice, una empresa va a remodelar un espacio para sala de conferencias. Ahí ya tengo yo el nombre de mi proyecto, ¿verdad? Remodelar un espacio para sala de conferencia, entonces remodelación para sala de conferencia. A veces no se trata de poner nombres largos, sino que lo más corto posible. Con capacidad para 50 usuarios. El espacio será climatizado con unidades split de techo. Las condensadoras serán colocadas sobre cunas en la cubierta del techo calibre 22. Para garantizar una adecuada gestión acústica se colocará cielo tipo Armstrong y las ventanas serán pivotantes con cortinas de tela aterciopelada. El equipamiento audiovisual consiste en retroproyector con torre colgante de estructura de techo y cielo. Se garantizará tomacorrientes de piso y en paredes de 40 centímetros sobre nivel de piso terminado. El mobiliario consistirá en mesas y sillas de la marca XYZ. Se instalará un equipo televisor con acceso a Wi-Fi para los usuarios. El acabado es pintura
SW por lo general alguien nos da código. Aquí solo pongo letras en este caso porque no quiero llamar a marca, simplemente la hipótesis de lo que puede sucedernos. Piso porcelanato tipo ABC, luminarias LED, también se integrará sistema para detección de incendios y sistema para detención de incendios y sistema contra incendios, está al revés ahí, con CCTV, puerta de seguridad con mirilla tipo Steelcraft y rótulo de salida. Para ello se hará uso del software Microsoft Project para entregar un cronograma de ejecución físico-financiera considerando obra intelectual y obra material. Pregunto, ¿ya definimos obra intelectual y obra material? ¿No lo hemos definido? Bueno, obra intelectual es cuando alguien hace un diseño, es cuando alguien nos presenta esa memoria de cálculo del diseño y también puede ser la recepción de los planos y las especificaciones técnicas de un proyecto y también llamadas términos de referencia. Para las obras intelectuales, los términos de referencia es lo que se utiliza. Para las obras materiales se utilizan las especificaciones técnicas. Ambas son la misma equivalencia, pero una en obra intelectual, la otra en obra material. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Complemento de lo que es la definición de los alcances, porque los alcances se representan en los planos y en las especificaciones. Y los planos y en las especificaciones, obedecen a que existe un diseño. Entonces, eso es la obra intelectual. La obra material es lo que está en planos y en especificaciones técnicas, procedo a concretizar. Entonces, en este caso vamos a hacer más obra material porque no vamos a hacer ningún diseño. Salvo exista una duda, porque como les dije antes, estamos promoviendo un pensamiento analítico y un pensamiento crítico. Y uno puede decir, pero me falta tal información acá. Por eso es que en todo proceso siempre hay una etapa de consulta y aclaración de dudas que puedan surgir. Y especialmente esto se da mucho en los recorridos, porque la información no es suficiente. Siempre hay un detalle que está haciendo falta. Ok. ¿Qué es lo que vamos a requerir para el ejercicio cuando lleguemos a la parte práctica? Listar todas las acciones que me está pidiendo en ese recorrido. Ya la tenemos ahí escrita. La otra manera es qué va a pasar cuando vamos a crear o se necesitan ciertas tareas con frecuencia. Tareas repetitivas también son llamadas, antes le llamaba el software tareas periódicas. Entonces, son por ejemplo reuniones, al menos una vez por semana las reuniones. Otra tarea repetitiva es la elaboración de los avalúos, que se cobran cada 15 días o una vez al mes, pero si el proyecto dura 11 meses, ya tengo yo 11 avalúos. Entonces, eso se tiene que repetir con cierta frecuencia. Entonces, yo tengo que organizarme como profesional y establecer, ok, ¿qué día nos vamos a reunir? Los días miércoles a las 3 de la tarde. La reunión va a ser de 3 a 4. Esa es una reunión que ya queda agendada y la dejamos programada o formulada o planificada en el proyecto. Debo hacer un reporte del avance del proyecto. Algunos, según como lo quiere el propietario, puede ser un reporte diario, un reporte semanal, quincenal, mensual, y luego te piden resumen de cada 3 meses, cómo vas a hacer un resumen del proyecto. Entonces, si yo sé que hago mi reporte diario, yo voy a destinar de mi tiempo 1 hora al día, entonces yo puedo decir, ok, mi reporte yo lo hago de 4 a 5, punto. Eso ya queda definido. O va a ser semanal, ok, los días viernes mi reporte yo tengo que enviarlo de 3 a 5, a las 5 de la tarde yo tengo que enviar mi reporte y ya debo haberlo hecho entre las 3 y las 4. Pues recuerden que el reenvío ahora en digital es 1 minuto, pero me doy una holgura de 1 hora más por cualquier requerimiento. Quincenal, igual, pues entonces todas esas son las tareas repetitivas. Siempre en la barra principal nos vamos a la pestaña tareas y como pueden ver anteriormente, nos vamos a ir directamente a insertar, donde antiguamente habíamos observado que se ve siempre la tarea
con el signo más color verde en la esquina superior izquierda, hay una flechita que te permite desplegar otro submenú de opciones. Y en el submenú de opciones nos sale la, primero, tarea, como para integrarla directamente a una nueva tarea. Y la segunda línea dice tarea periódica. Tal cual les comenté en la anterior explicación, él nos va a decir, va a insertar una tarea que se produzca regularmente durante el transcurso del proyecto. Por ejemplo, definir una reunión de estado semanal como una tarea recurrente. Entonces, le doy seleccionar, y cuando le doy seleccionar, se me despliega este cuadro, esta ventana de diálogo. Por eso me encanta Project, sinceramente, porque es como que te da una, podés hacerlo de esta manera, pero si ustedes lo exploran y lo analizamos un poco más lento esto, nos ponemos a pensar, ok, ¿cómo le vamos a llamar a la tarea? Avalúo, reunión semanal, visitas de campo, reportes de laboratorio, o sea, hay muchas tareas que ustedes saben que vamos a hacer repetitivas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dura esa tarea? Cada vez que yo hago esa tarea puede durar, ella por default, te sugiere siempre será un día, pero usted puede decir no, una hora, una semana. Un avalúo, gestionar los avalúos podemos decir que puede ser una semana, porque no solo es llevarlo, sino que después hay que demostrarlo que físicamente es lo avanzado para poder reconocer el componente financiero, ¿verdad? Y alguien luego de revisar da el visto bueno para que otro gestione el cheque y después lo llame y le diga, tráigame la factura que ya le vamos a pagar el avalúo. Entonces eso puede ser en el escenario optimista una semana, pero en otros momentos hasta 2 semanas. Y es más, hay empresas que dicen, nosotros pagamos los avalúos los días martes y el día jueves, y en horario de 3 a 5, y ese día hay que ir. Entonces, llevar la factura tal día, o llevar el avalúo tal día. Entonces, la duración de esa tarea es muy significativa y hay que establecerlo porque dentro de mi jornada de 8 horas al día, de repente dicen, ¿qué se hizo la ingeniera? Es que la mandamos a gestionar el permiso ante la alcaldía, entonces no está en campo, pero sí anda haciendo gestiones propias del proyecto. Y eso es parte de una buena planificación. Es una definición adecuada de un alcance, porque luego, pero si no está en ingeniera, pero aquí estaba que tiene que estar en gestiones de permisos, anda en Enel, anda en Disnorte, o anda en Enacal haciendo este trámite. Entonces ya queda establecido y no hay corrupción del alcance, ¿verdad? Luego me dice Project, ¿cuál será su patrón de repetición? ¿Con qué frecuencia lo va a hacer? Y todavía, vámonos de izquierda a derecha, me dice, ¿lo va a hacer diario? ¿Lo va a hacer semanal? Esto ya lo trae de manera predeterminada. Yo simplemente cambio, ¿verdad? ¿Lo va a hacer mensual? ¿O lo va a hacer una vez al año, anual? Y luego te pregunte, cuando lo haga diario, ¿cuántas veces lo va a repetir a la semana? ¿Y qué día? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Puedes seleccionar 1, 2, 3 y hasta todos los días. A veces se hace 2 veces por semana, ¿verdad? Algo. Depende de la tarea. Posteriormente me dice, ¿y cuál va a ser su rango de repetición? ¿Cuándo va a comenzar? Mi proyecto empieza en una fecha, pero mi primera reunión empieza en otra fecha. Entonces, no necesariamente este comienzo debe coincidir con la fecha de inicio del proyecto, sino que a partir de que iniciamos a practicar la primera tarea, ¿verdad? Esa tarea que necesito sea repetitiva, sea periódica. Y luego me dice, ¿y cuándo va a terminar? Bueno, si son 11 avalúos, solo escribo 11. Después de 11 veces ya terminó. Otra, yo puedo también establecer una restricción. Esta tarea, este avalúo me lo tienen que pagar antes del 10 de cada mes, si no yo me quedo sin flujo. Entonces, ya depende, ahí viene pues el pensamiento analítico, el pensamiento crítico. Si no me pagan, ¿qué pasa? Entonces tengo que ponerme una restricción. Este avalúo yo lo tengo que entregar tal fecha. Entonces ya pongo esas restricciones. Ahora, la ventaja de esto, solo terminando esta ideita, es que cuando ustedes despliegan aquí, les sale el calendario y ustedes seleccionan, ¿sí? Pero siempre se puede hacer un editado, por lo menos si en el proyecto una plaza de un mes para hacer un avalúo. Correcto, sí. Entonces sí puedo poner 12 o 13. Yo les he recomendado siempre trabajen con holgura. Acuérdense o recuerden
que nosotros tenemos en cualquier gestión profesional 3 escenarios. El escenario optimista, todo me salió a las 1000 maravillas, pero resulta que el financiero estaba de vacaciones el día que llevé el avalúo y no quedó alguien responsable. O no vacaciones, pues tuvo un imprevisto y necesitó una dispensa de ausentarse 3 días y ese día no llegó el financiero. Entonces, por eso ese es el escenario pesimista, ¿verdad? Luego el conservador, que nos da cierta holgura. Entonces, a mí no me gusta irme ni por el pesimista ni por el optimista, porque somos demasiado restringidos. Yo me voy por los conservadores, donde le doy cierta holgura, y ya mis rutas críticas, sinceramente, desaparecen. Si usted dice, son 11 avalúos, pero yo necesito mejor hacer una holgura por cuestión de tiempo, ¿verdad? Mejor yo asignaría terminar asignando una fecha en un calendario, porque siempre van a ser 11 avalúos. O sea, no puedo decir 12 avalúos. ¿Me explico esa parte? O sea, en la parte del análisis crítico, el pensamiento analítico, ustedes vengan y digan, ok, pero siempre van a ser 5 avalúos, 3 avalúos. Eso no lo voy a cambiar. Lo que yo necesito es darle holgura a mi tiempo, y es ahí donde yo podría seleccionar mejor una fecha, ¿verdad?, de holgura de finalización. Luego, ¿con qué calendario? Esto es muy importante. Recuerden, por eso es que aparentemente la clase anterior era como aburrida, cada rato creamos un calendario, pero qué fácil es. Pero si no lo creamos y no estamos atentos de lo que seguimos trabajando en Project, podemos desconfigurar nuestra formulación, nuestra planificación, nuestra programación. ¿Saben por qué? Porque aquí te está diciendo con qué calendario vas a trabajar. Si yo continúo, si yo paso desapercibido esto, el Project interpreta que es su calendario predeterminado que él ya trae, que es el estándar. Entonces yo tengo que evocar el calendario que yo tenga establecido para ese proyecto. Siempre debo estar atenta a ese detalle. Y otra opción puede ser, mejor omito los calendarios de recursos. Luego me voy a aceptar y yo ya tengo creadas mis tareas repetitivas. Como bien usted expresó, y es muy bueno, me gusta que estamos ya en esa práctica. ¿Qué pasa si no me lo pagan el día? Entonces, ese avalúo, si usted dice que son 11 avalúos, él van a aparecer 11 tareas llamadas avalúo, 1, 2, 3, 4, hasta el número 11, ¿verdad? Pero de repente en el número 5 hay un imprevisto, pues algo sucedió. Se nos olvidó que iba a ser en diciembre y que salían de vacaciones y se nos fue, y que hasta enero me lo pagan. Entonces yo entro a la tarea, que más adelante vamos a hacer ese ejercicio, y hago una nota, desplazo personalizadamente esa tarea, no las demás, de que hubo un movimiento en el tiempo, pues por falta del pago en tiempo y forma. Entonces, lo que antes les expresé está aquí. Siempre ustedes van desplegando su calendario, van haciendo el análisis. A veces les puede presentar, siempre prestemos atención a este dato, que Project mucho juega con nosotros. A veces nos presenta, no noviembre, puede ser octubre, puede ser agosto, especialmente si nosotros empezamos hablando del tiempo de inicio del proyecto. Entonces siempre hay que ubicarnos en el impacto de la tarea, cuándo va a empezar en la fecha. Si por ejemplo ahorita me sale octubre, pues simplemente busco noviembre, porque yo voy a empezar mi primera reunión, sugiero, digamos, el próximo jueves. Entonces yo busco el próximo jueves de noviembre, no de octubre. Y eso les comento que como ser humano mucho nos pasa, porque al estar planeando queremos hacerlo rápido y pasa a ser desapercibido revisar, observar si estamos en noviembre. Y no leemos octubre, ya puse el próximo jueves, y tangan, fue octubre el que seleccioné. El proyecto le va a decir, un momento, esto no está sucediendo. También tiene esa otra ventaja, ¿verdad? E igual con el caso de la tarea, si seleccionamos terminar, esto es lo más sugerible, sinceramente hablando. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Yo hice casualmente una tarea periódica o repetitiva para reunión, y yo establecí 5. Entonces, ella automáticamente, cuando yo ya definí los parámetros que me pregunta, me sugirió 5 reuniones, y
automáticamente, como ya tenemos nuestra configuración que debe ser programada, ya él asigna la fecha de esas reuniones. Para mi caso, yo dije un día. Entonces dice el primer día, el jueves 10 de octubre, el siguiente el 14 de octubre, luego el 20 de octubre, y también lo define, si ves, no las vincula, pero ya lo calendariza con el Gantt, con el diagrama de Gantt. Okay. Muy bien. Y este otro, hay diferentes maneras, pero les quiero comentar. Nada está escrito en piedra. Lo que nosotros escribimos en Project puede ser modificable. Y todo lo que nosotros estamos desarrollando con Project es estimado, puede cambiar, puede variar. Entonces, en la duración es donde nosotros asignamos los tiempos. Hay un método que algunos colegas utilizan, pero si ustedes observan, casualmente hablamos de los 3 escenarios. Hay un tiempo para cada tarea, hay un tiempo optimista, hay un tiempo conservador y hay un tiempo pesimista. Sinceramente, lo más comúnmente utilizado es el conservador. El pesimista, algunos se arriesgan, pero como siempre tenemos la variable tiempo como una restricción, por eso llega a perder proyectos. Porque dicen, ¿cómo es posible que este me lo va a hacer en 10 días y usted me dice que en 30 días? Está demasiado fuera de tiempo. Usamos el conservador, pero también nos comprometemos a asignar los recursos adecuados. Un ejemplo de ello. Yo observé en un proyecto que había que hacer una excavación alrededor de un pozo de absorción pluvial de 10 metros de profundidad, porque por un descuido, aquí está, por un descuido de protección del trabajo, se hizo la excavación original, ¿verdad? Pero no se protegieron el entorno. Ustedes saben que este tipo de pozos, por lo general, deben tener un mínimo de material selecto, llámese grava o piedra volcánica, de 6 pulgadas o en centímetros 15 centímetros. Cuando se hizo esta obra de protección, de captación de agua, no lo protegieron, no se le aremó, no se le puso una estructura, entonces en algunas lluvias se absorbió. Y eso que se rellenó o contaminó tenía que retirarse. 10 metros de profundidad. Entonces, en realidad eran 4 pozos de absorción pluvial. Entonces, asignaron una cuadrilla. ¿Qué es una cuadrilla? 4 trabajadores. Y esos trabajadores, yo les tomé el tiempo casualmente, ¿verdad?, de manera manual. En algún momento se enfermaron de dengue, pero el punto es que llegaron los primeros 6 metros en 12 días. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me voy por ese rango, tengo que hacer una regla de 3, volvemos a las matemáticas del 6º grado, 4º grado. Si en 12 días hicieron 6 metros, los 4 metros que faltan, o sea, ¿en cuánto tiempo logramos hacer? Saquen esa regla de 3, por favor. Sería 10 por 12 entre 6. 120 entre 6. ¿Cuánto sería? 20 días. 20 días. Un pozo. Un pozo de visita fluvial. Y yo necesito 4 pozos. La misma cuadrilla, ¿cuánto me voy a dilatar? 80 días. Entonces, el que diga, yo soy inteligente, solo voy a utilizar a 4 trabajadores y eso me va a hacer todo el trabajo y entonces cobro poquito, pero yo le salgo con un presupuesto y le digo al señor dueño de la obra, en 80 días, solamente, ni siquiera estamos contando con que vamos a rellenar, compactar y llegar al nivel de terreno, solamente la excavación. Entonces este señor me va a decir, ¿de cuándo voy a tener una paciencia de más días? Porque
100 y pico de días se van a salir, 3 meses, pues, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que le obligaría? Por cada cosa, una cuadrilla. Para yo poder decirle, ok, te tengo una propuesta, 4 cuadrillas, van a trabajar en 20 días. Para negociar, aquí viene la sagacidad, la capacidad de negociación, pero también me diría, ajá, solamente en excavación. Y en relleno, mucho tiempo. Entonces, señor, esas cuadrillas de 4, por lo menos agreguen 2 trabajadores más, ¿verdad? E incremente y trate de reducirme esta parte de aquí. Entonces, así trabajamos nosotros con proyectos, ¿verdad? Siempre nos vamos el escenario de tiempo pesimista. Este sinceramente es rechazado. Este podría ser negociable siempre y cuando le demos un valor, voy a necesitar más trabajadores, porque al final te va a decir, yo quiero que ya mi esposo quede a nivel de terreno en un mes, este va a ser tu reto, aumentar personal, entre otros. Pues. Pero el punto es que siempre por eso nosotros nos quedamos con un poco más conservador. El optimista, yo no puedo tampoco decirle, te lo voy a hacer en 10 días, no es cierto. No es cierto, entonces siempre nos vamos por los escenarios conservadores, pero nos debemos comprometer a garantizar los recursos adecuados. Si yo le doy a mi trabajador una palita, ¿verdad? Y una cubetita, para que esté al fondo con una palita y una cubetita, y solamente tengo 2 cubetas, o sea, llena la cubeta, va para arriba, hay que esperar que descargue, por lo menos le pongo 4 cubetas e incremento recursos, pues, pero ya agilizo y trato de hacer una reducción de tiempo, porque honestamente eso es lo que yo vi, 2 cubetas nada más había, 2 trabajadores abajo, 2 trabajadores arriba, uno rellenaba la pala, uno con pala rellenaba la primera cubeta, subía, el otro descargaba, el tiempo en que sube la cubeta al extremo superior, se descarga, debió tal vez estar una segunda cubeta abajo para que el otro siguiera rellenando, es decir, reducimos tiempo, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces, esas son parte de las estrategias constructivas, y donde decimos análisis predictivo, análisis ágil de trabajo, y hagamos híbridos. Sin embargo, estoy obligada, porque como profesionales que somos, tengo que decirles la verdad. Tengo obligación de decirles, señores, esta es la fórmula para calcular matemáticamente un tiempo. En la realidad, ¿qué pasa? Nos sentamos con un albañil y le decimos, venga para acá, ¿cuánto nos demoramos? Levantando una pared. Tanto un día, ok. 1 metro al día, no te voy a pagar eso. O sea, tampoco le conviene un albañil. 1 metro cuadrado de pared al día no es cierto, ¿verdad? Entonces uno le dice, me incrementas personal, que es lo que te atrasaría. Entonces ya empezamos a analizar. Se hace aparentemente empírico, pero no, hay bastante realismo. Nosotros también en Nicaragua tenemos a través de la Cámara de la Construcción hay un compendio donde se analizan los rendimientos. Hay un documento, no recuerdo ahorita el nombre, lo voy a traer en la próxima oportunidad, donde ya le dice, el rendimiento de un albañil y un ayudante es tanto por metro cuadrado de pared. El rendimiento de transportar un material de un punto a otro a la misma distancia es tanto al día. Entonces con eso nos podemos basar, pero aclaro, siempre eso es teórico. Cuando nosotros formulamos proyectos, sinceramente se les recomienda el primer día y el segundo, tomen esas estadísticas. ¿Cuánto se demoraron? Por lo general, el primer día no es la más real en cuanto a la toma de datos, porque te estás acomodando, estás viendo dónde tenés el material, como que organizás en la realidad, conforme a las características que tenés, cómo estás haciendo tu trabajo. Ya el segundo día sí, ya tenemos un mejor rendimiento de obra. Pero al final, ¿qué es lo que quiero con este ejercicio? Simplemente integramos los tiempos, ¿verdad? Agregamos en la columna duración los tiempos. Siempre repito, se recomienda el conservador. Está esta fórmula que si ustedes y yo la hacemos ahorita, y para el ejercicio simplemente les pediría, ¿verdad? Sigamos la fórmula. Ok, el tiempo optimista, yo termino el trabajo de la tarea de reunión 1 en 4 días. El tiempo conservador dice que 6 días y un tiempo pesimista 8 días. Entonces, el cálculo del tiempo es
el tiempo optimista, 4, más 4 veces el tiempo conservador, 4 por 6, 24, más el tiempo pesimista, que es 8. Entonces, 8 más 24, perdón, 4 más 24 más 8, ¿cuánto nos da? 36. Entre 6 a 6. Al final siempre van coincidiendo con el tiempo conservador, si ustedes analizan. Saquen los siguientes cálculos para la tarea 2, 3, 4 y van a ver que siempre coinciden. Entonces, la misma fórmula nos sugiere, haga un análisis y una presentación conservadora. Entonces, lo que es el cálculo del tiempo estimado para Project es simple y sencillamente decir que es la duración, la columna duración. A ver, hagámosla mentalmente. 2 por 32 más 12. 48 entre 6, 8. Van coincidiendo. Después 8 más 48 más 16. Bueno, vamos a hacer la fórmula aquí. Ok, aquí lo tenemos. Tiempo optimista más 4 veces el tiempo conservador más el tiempo pesimista. ¿La logran ver aquí, verdad? Bien, sí. Ok. Vamos a hacer la primera. Tiempo optimista, 4. Más 4 veces el tiempo conservador, ¿dice qué? 6. Más el tiempo pesimista, 8. Todo esto es una matemática simple. Dividido entre 6, el tiempo conservador, 1. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto son? ¿El otro cuánto es? 2 más 8 más 12. 2 más 8, 12, 16. 8 más 4 por 12 más 16. Todo esto entre 6. Y el otro es 4, 6 y 8. ¿Cuánto nos da? Ajá. 36 varía. Iguales, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que estar en función de que garanticemos los recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos materiales, mano de obra, equipo, herramientas, incluso el transporte de ellos. Esto ustedes saben que se incluye por el presupuesto. ¿Para qué? Logremos alcanzar la meta de el rendimiento necesario para cumplir con un tiempo conservador.
dónde salen esos tiempos? Casualmente de esos catálogos que tenemos nosotros en las normas y los compendios que nos comparten en documentos los colegas de la Cámara de la Construcción en Nicaragua, que también son del conocimiento de algunos albañiles, y por eso ellos te dicen, al día yo te voy a hacer 28 metros cuadrados, porque ellos saben lo que van a ganar al día. Si bien es cierto, Project prácticamente solo ingresamos información, pero a nosotros nos interesa como profesionales compartir de dónde sale esa información, ¿verdad? ¿Cuál es la fase? Disculpe, en el tercer ejercicio, ahí me da 68, entre 6 a 11.33. 11.33. Bueno, redondearlo por holgura a los 12 está bien. Las duraciones, aunque yo sepa que es 11.33, ahí ya viene mi parte de la holgura. Yo lo redondeo a 12. No puedo ser tan preciso. Sí, pero la fuente de ellos casualmente, algunos es fórmulas como esta, otro el catálogo, es que no es catálogo, el compendio de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, y también podemos complementar con nuestros trabajadores de confianza, ¿verdad? Que sí, lo importante es que sepamos esta fuente, ¿verdad? Ahora, ojo, cada proyecto es diferente. Yo puedo haber dicho, ve, fíjate que yo apliqué pintura en León en una semana, pero si me toca irme a Ciuna o la costa atlántica, esa semana ya no es una semana, ¿verdad? Porque se mantiene un ambiente húmedo, entonces tengo que ser más conservador en base a las condiciones del entorno donde va a estar mi proyecto. No es lo mismo, y no es lo mismo estar en seco que estar en humedad, totalmente. Entonces, pero en el caso nuestro en Project, la facilidad que nos da la herramienta es que ingresamos la información. Solo acá es la reflexión de que la fuente, la base, el fundamento de nosotros está casualmente en fórmulas como esta, en el compendio de la Cámara de la Construcción y las normativas de rendimiento que ya existen para nuestro país.
y la realidad que está en obra. Todo lo anterior, de los cuatro que le dije, está esta fórmula, el compendio colectivo, es correcto, de la Cámara de la Construcción, las normas de rendimiento, pero en realidad, en el proyecto, reservémonos, dediquémonos los primeros 2 días para ver el verdadero rendimiento y así proyectar si se va a cumplir nuestro escenario de tiempo estimado en proyecto, porque si no se cumple, vuelvo. Garanticemos los recursos para poder cumplir, porque cuando no hay recursos garantizados, se amplían los tiempos y el costo del contratista y del proyecto se incrementa. A nadie le conviene tener los mismos 4 trabajadores por 60 días. Y lo mismo le voy a pagar a 4 trabajadores más. Me ahorro el tiempo, sinceramente. Entonces, ¿puedo avanzar? Para que vengamos más a la parte práctica. Entonces, en cuanto a las tareas repetitivas, pues aquí tenemos el escenario. Recordar que hay una frecuencia en que se van a repetir 1 hora, 1 día, a la semana, mensual. Siempre exploremos las ventanas de diálogo que nos da Project. A veces uno es timidón porque no sé qué pasa, que leemos como muy rápido, pero si lo analizamos es bastante intuitiva. Nos está diciendo, es como que nos pregunte, ¿y cómo vas a hacerlo ahora? ¿Cómo lo vas a repetir? Diario, semanal, mensual, anual. ¿Y qué día? ¿Cuántas veces a la semana? Todavía te da varias opciones y uno dice, pues sí, voy haciéndolo a tanto tiempo. Ahora, tareas de resumen, sinceramente es lo más fácil. Una manera, antes de avanzar con esto, es, siempre estamos en la pestaña de tareas y aquí me dan una sangría en programación. Solamente me ubico en algunas tareas, le doy moverlas a la derecha y ellas ya jerárquicamente tienen un rango segundo conforme al primer rango que tengan las tareas de resumen del proyecto. Mejor explicado ya les voy a decir. Entonces, otra manera también es establecerlas, agregar nuevas tareas de resumen, como pueden ver en el icono insertar de la pestaña de tareas. Este día, si ustedes lo analizan con su servidora, nos estamos dedicando a ver qué hacemos con este botón, con estos botones, con estos iconos y en esta opción de insertar. ¿Ok? Entonces, la tarea de resumen del proyecto debo haber empezado en tarea e inmediatamente me paso a diagrama de Gantt formato. Algunos software no lo tiene específico, en algunos solamente tiene la palabra formato, para aclaración. Entonces, si yo estuve antes en proyecto y me voy a formato, me va a dar el formato del proyecto. Si estuve en resumen, en informe, me va a dar el formato del resumen. De previo debí estar en tarea para irme al diagrama Gantt de formato o formato según como esté configurado en su computadora y luego miren qué fácil, voy a mostrar u ocultar. Simplemente voy a seleccionar tarea de resumen del proyecto e inmediatamente él se me va a presentar con la primera fila, pero el número va a cambiar a 0. Eso lo vamos a ver luego aquí en el ejercicio. Y no olvidemos la importancia de respetar nuestra planificación. Se les recuerda que son planeaciones, programaciones, planificaciones que deben cumplir con el cronograma, porque el tiempo es la variable que más tenemos como presión o restricción para todo tipo de proyectos. Ahí están las raíces griegas, ¿verdad? Y el por qué nosotros lo utilizamos. Sinceramente, a veces tanto número es agotador, pero una representación gráfica como los cronogramas que nos permita verlo de manera ordenada y esquematizada, cómo van las tareas o actividades de nuestro proyecto, muchas veces es motivador. Por eso en algunos proyectos vemos que hasta en las paredes se representa y uno dice, ve, ya hagamos este avance, y semanalmente se imprime o se envía incluso entre todos los colegas. Entonces, esto ya lo habíamos expresado. Vamos a la parte práctica. Entonces, el primero
Si gustan, aprovechemos los 15 minutos de descanso. Empezamos a las 9:35 solamente con la parte práctica. Por eso les recuerdo, traigan sus computadoras para que ya lo vayamos haciendo en paralelo la mayoría de nosotros. Oh, ¿quién tenía aquí? No me di cuenta. Wendell. No supe que se había... Wendell. ¿Algún comentario, Eduard? ¿Por dónde está la asistencia? Ya me la entregaron. ¿Algún comentario, Edward? Bueno, nos vemos a las 9:35 Todo claro, para ingeniero. dar continuidad al encuentro. Pueden conectarse también a internet desde su computadora. Y así podemos hacer participación remota que va quedando grabada en el vídeo. Bueno.